Amén, amén y amén. Yo les voy a compartir un texto que cuando yo lo estaba estudiando, la primera pregunta que me hice, ¿estaba Santiago loco? Estaba Santiago loco. Ahora lo voy a decir por qué. ¿Verdad? Pero bueno, ¿cómo enfrentas las dificultades para que no te destruyan? ¿Cómo la enfrentas? Ya viene la adversidad, viene la dificultad, ¿cómo la enfrentas? Con sabiduría, oración, con fe y con café, que sin café es imposible adorar a Dios. ¿Con qué más? Con arrepentimiento. O sea, ¿cómo tomamos con paciencia? Mire, de todo eso, oye, ¿ustedes leyeron el mensaje mío? De todo eso habla Santiago, ¿sí? Y vamos a ver eso. Esta es la idea central que quiero dejar en sus mentes y en sus corazones. Esta es la idea central. En medio de las aflicciones de la vida, la sabiduría marca la diferencia. En medio de las dificultades, la sabiduría marca la diferencia. Y vamos rapidito al texto porque no me queda mucho tiempo, ¿sí? Así que vamos a leer la primera parte, o sea, ¿cuáles son los consejos prácticos? El primer consejo práctico es este: mantén el gozo aún en circunstancias adversas, ¿sí? O sea, mantén el gozo, mantén la paciencia, porque eso te va a traer madurez. Entonces, mantén el gozo aún en circunstancias adversas. Doctora. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mire cómo se presenta Santiago. ¿Cómo se presenta Santiago? Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento se habla como en unos 4 Santiagos. ¿Cuál de ellos es este? Bueno, no puede ser, según los historiadores, el apóstol Santiago, porque él murió, él fue mártir por allá en el año 40. ¿Sí? Y esta carta se escribió después, ¿sí? Entonces, los historiadores están de acuerdo de que este fue nada más y nada menos que el hermano, ¿de quién? De Jesucristo. Mire, yo viajo, como dijo el pastor, yo viajo mucho a Latinoamérica, ¿no? Y entonces hago esta pregunta a los pastores. Me reunía con los pastores. ¿Cuántos han escuchado la pollera colorada? ¿Cuántos han escuchado aquí la pollera colorada? Levanten la mano sin pena. Ok, ¿cuántos la han bailado? Oye, ¿cuántos se saben el Salmo 23 de memoria? Óyeme, tenemos que hacer el balance. ¿Por qué digo esto? Porque yo quería dar una referencia a quién era yo. Y entonces yo soy de Colombia, yo nací en Barranquilla, pero el tío mío, Pedro Salcedo, fue el que compuso la pollera colorada y él la grabó. Y esa grabación, la original, nunca ha pasado de moda, es la que se toca, ¿sí? Eso fue por allá en Barranca Bermeja, una de las ciudades allá, por allá en los 40, 50, algo así, ¿sí? Y todavía, óigame, esa cumbia es tremenda, la cumbia nacional de Colombia. Entonces yo les digo a los pastores, yo soy ese Salcedo. Pero mire, aquí Santiago no está diciendo, yo Santiago, hijo de la Virgen María y, mire, hermano de Jesucristo. Yo estuve con él cuando él crecía, yo estuve ahí. Claro, lo que él no decía, lo que no iba a decir es que él no creyó en él. El Nuevo Testamento dice que él no creía en Jesús. Es más, cuando Jesús inicia el ministerio, él le dice, oye, estás aquí con tu gente, vete para Judea.
Y él sabía que en Judea lo querían, porque ya Jesús había tomado fama, lo querían matar. Y Jesucristo dijo, esta todavía no es mi hora. Pero él, después que Jesucristo resucitó, él creyó en Jesucristo. Este es hermano que dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué estoy ampliando esto? Porque esta debe ser la actitud inicial para que tú enfrentes todas tus adversidades, todas las situaciones, conociendo esto, que tú tienes un Señor, que tu maestro es Jesucristo. Ese debe ser tu presentación, tu carta de presentación, que tú eres siervo de Jesucristo. Es muy interesante porque Judas, el que escribió la otra epístola, es hermano de este Santiago, y él dice Judas, y entonces él sí dijo hermano de Santiago, porque Santiago fue el líder de la iglesia en Jerusalén, o el líder del concilio de Jerusalén, era un hombre muy prominente, él también fue mártir al final de sus días. Entonces, con esta pequeña introducción de quién es, de quién escribió esto y por qué lo hace y por qué él se presenta así, él dice, verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Oiga, ¿usted no cree que esto es loco? Esto es una locura. Esto es lo que yo digo, una actitud radical, no natural. Oiga, ¿quién le pone una carita feliz a una prueba? ¿Quién le ha puesto la cara feliz a una prueba? Oye, ustedes son espirituales. Pero generalmente no es así. Cuando yo hice la pregunta, todo fue negativo. Triste, tribulación, etcétera. Pero dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Oiga, este Santiago era tremendo. ¿Cómo así que en las pruebas yo voy a mantener un gozo? Sí, vamos a leer. Esto es para que nosotros tomemos una actitud completamente radical. Mire, rapidito. Dice, hermanos míos, tened. La palabra tened ahí es considerar. Considere, tenga en cuenta. Y es, como ustedes se dan cuenta, aquí es un mandato. La carta tiene como 118 versos y la mitad de los versos ahí tiene verbos que están imperativos. Tened, ¿verdad? Y vamos a ver otros más adelante. Tened, considerad por sumo gozo cuando, y este es un adverbio muy importantísimo, cuando. Él no está diciendo si ustedes de pronto se encuentren con la tribulación, no, él está aludiendo de que tarde o temprano todos nosotros nos vamos a tener que enfrentar con una situación adversa. ¿Cuándo? Nosotros no sabemos. ¿Cuándo? Nadie sabe, ni usted ni yo. Pero hay situaciones que se presentan de un momento a otro, ¿verdad? Entonces dice que cuando os halléis en diversas pruebas, y la palabra prueba aquí en el contexto eran los hermanos de la iglesia en Jerusalén, los judíos que salieron esparcidos, ahí en Hechos capítulo 8 se menciona eso, ellos salieron esparcidos, ¿sí? Y por la persecución, y tenían otro problema, o sea, uno, la persecución, dos, ellos salieron de su casa, quedaron como nosotros aquí, inmigrando. Unos se fueron para Chipre, otros se fueron para Antioquía, otros se fueron para el Asia, para donde está Turquía ahora, para muchos lugares, y tuvieron que nuevamente reiniciar, comenzar de nuevo. Terrible. Él le dice a ellos, cuando os halléis en estas pruebas, tened gozo. Ahora, hay muchas pruebas. Yo no sé de cuál exactamente es la prueba que a lo mejor algunos de ustedes están pasando, pero yo tengo una lista aquí que voy a decir. Mira, la prueba de salud. Ayer cuando oramos, la gran mayoría de las personas pidió por salud, o por ellos o por un familiar, y muchos de ellos con cáncer, y estuvimos orando, ¿verdad? La economía, muchos se han quedado sin trabajo, la deuda, ¿verdad? Ese es
Ese es un lío, ¿verdad? Cuando uno está en deuda, uno aparta el celular, no lo agarra, porque recibe llamadas millonarias, pero al contrario, ¿no? Familias, por ejemplo, separación entre esposos, peleas, problemas con los hijos. También cuando las personas parten con el Señor, no es fácil, ¿verdad? Dicen que la vulnerabilidad número 1 en el ser humano es cuando un ser parte con el Señor, porque ya uno va a durar mucho tiempo con el Señor, va a durar mucho tiempo sin verlo, ¿sí? Va a sentir esa ausencia y dicen que ahí está uno en la vulnerabilidad. También habla de la soledad. Muchos se sienten solos, especialmente los inmigrantes, ¿sí? Solos porque no tienen amigos, lo abandonaron, etcétera, ¿no? Mire, estos todos son todas diversas pruebas. Y dice esto, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Bueno, Dios nos prueba, Dios nos manda todas esas adversidades para probar nuestra fe. Bueno, en una ocasión Dios probó, yo he tenido muchas pruebas, pero en una ocasión Dios me probó, Dios probó mi fe. Estaba en la ciudad de Bogotá. ¿Cuántos son colombianos aquí? Oye, bastantes colombianos. Estaba en la ciudad de Bogotá y yo iba para Lima, Perú. Iba para una reunión con pastores. Y era la primera vez que iba a estar con ellos para compartir el ministerio de Amanecer que yo presido. Y es un ministerio que el enfoque es cómo alcanzar toda una nación a través de la saturación de iglesia. Es una estrategia que compartimos con los pastores. Y yo me iba a reunir por primera vez con ellos. Entonces estaba en Bogotá en la sala de espera, abrieron el vuelo, me monté en el avión y el avión lo iba carreteando hacia la pista, ¿no? Y cuando estaba en la cabecera, el avión se devuelve. Y en el camino de vuelta a la sala, el capitán anuncia: señoras y señores, le queremos anunciar que nos estamos devolviendo a la sala, a la plataforma, porque las autoridades nos han anunciado de que posiblemente hay una bomba aquí en este avión. Oiga, yo miré así y todo el mundo se puso de otro color, ¿sí? Gritos, de todo. Cuando se abrió la puerta, ellos salieron como gallinas. Y entonces la gran mayoría se fue, no quiso tomar ese avión. Y yo estaba ahí, yo tenía que ir a la reunión. Y entonces yo estaba ahí, ¿me voy o no me voy? ¿Me voy o no me voy? ¿Me voy o no me voy? Entonces en ese momento el Señor me recuerda de algo. Me dice: oye, tú cuando estabas aquí en Colombia, ¿no decías que tú estabas dispuesto a morir por el Señor? Entonces yo le contesté al Señor: Señor, este no es el mejor momento para que tú me acuerdes de eso. Y yo seguía: ¿me voy o no me voy? ¿Qué creen ustedes? ¿Me voy o no me voy? Oiga, ustedes son hombres de fe. Si ustedes quieren saber qué pasó, tienen que invitarme a almorzar o a una cena, ¿ok? Y yo con mucho gusto le termino el dato. Pero mire, Dios dice: mantenga la paciencia, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Aquí la palabra paciencia es resistencia. Oiga, Dios nos da todo esto, Dios manda adversidades para que nosotros tengamos resistencia en la vida. Porque quizás no va a ser la primera, quizás no va a ser la segunda o la tercera, van a haber muchos. Y Dios lo que quiere es que nuestra fe resista. Dios quiere, Dios usa todo esto para mantenernos fuerte, resistente, como cuando el atleta se está preparando para una competencia, ¿verdad? Tiene que darle duro y duro y duro, ¿verdad? No se le ocurre pedirle al pastor que lo lleve al gimnasio, ¿eh? No se le ocurre, mire lo que le pasó, ¿sí? Al pobre Keimer, ¿sí? Entonces, quiere decir esto, que usted, esa fe, esa prueba produce paciencia, mas tenga la paciencia, dice, y aquí termina el primer punto, su obra completa. Esa palabra obra completa viene de un vocablo que significa
que se complete. O sea, es un vocablo muy interesante porque quiere decir que esa prueba llegue a su término, que se complete, que todo sea bien completado, para que seáis ¿qué? Perfecto. Y aquí la palabra perfecta es maduros, cabales, sin que os falte cosa alguna. Pregunta. Sí, por supuesto. Acá tenemos dos preguntas. Tenemos una que dice: Pastor, ¿qué tengo que hacer para llenarme de gozo y paz en momentos de tribulación? Y la siguiente pregunta: Pastor, ¿qué le podrías decir a una persona cristiana con un hijo enfermo, otro alcohólico y uno que recientemente murió? Wow, tremendo. Bueno, lo primero que se me vino aquí es resistir. Tiene que resistir la prueba, porque en la vida vamos a tener embates, diariamente, mensualmente, anualmente, y no sabemos, ¿verdad? Y resiste, confía en Dios. Y eso lo vamos a ver ahora, ¿sí? El segundo punto es este, y voy a estar respondiendo en la medida en que avance, ¿ok? Y ya no nos queda mucho tiempo, ¿sí? Ya no nos queda mucho tiempo. Ok, segundo consejo, pide constantemente sabiduría a Dios, porque Dios la da abundantemente, la da sin reproche y la da si no dudamos. ¿Qué dice, doctora, por favor? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Amén. Dos cosas quiero destacar aquí. Número uno, ¿de qué sabiduría está hablando? Está hablando de la sabiduría en el contexto de tener la habilidad de enfrentar la prueba, tener la habilidad. Una de las respuestas de ustedes fue confusión o tomar malas decisiones, ¿verdad? Cuando uno está en una prueba, generalmente toma malas decisiones y se confunde, entonces, como decimos, en vez de arreglar el asunto, lo desbaratamos, es peor. Entonces aquí es donde la sabiduría entra en juego. ¿Pero cuál sabiduría? La sabiduría de Dios. Escúcheme bien, hermano. Nosotros no sabemos muchas veces la respuesta a las situaciones de la vida. No tenemos control. No podemos anticiparnos a los hechos. No tenemos control de las otras personas que han sido afectadas o que nos están afectando. Dios sí. Dios sí. Una de las cosas que la Biblia dice es que la sabiduría de Dios es como un tesoro. Y cuando nosotros necesitamos, ahí está el tesoro. Esa es la sabiduría de Dios, la habilidad que Dios nos da para eso. Y también dice, ¿qué dice el otro verbo? Pídala. ¿Pida qué? Con fe. Pida con fe. Este es un imperativo, pida. Mire, Dios no es como algunos padres que cuando uno le pide, siempre la respuesta es no. ¿Usted es de ese tipo de padre? ¿Sí? Que el hijo le va a pedir no. Y si le dice sí, oiga, ese sí tiene sus connotaciones ahí, porque la va a marcar. Dios no es así. Dios da abundantemente, sin reproche. Es decir, Él no nos reprocha nada. Y si nosotros necesitamos más, es abundante. Dios está ahí para darnos. Y el texto implica de que Dios da sabiduría a todos nosotros porque la vamos a necesitar. Dios sabe que vamos a necesitar esa sabiduría. ¿Me entiende? Entonces, pídela a Dios porque Él nos da abundantemente y sin reproche. Ahora, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pídala con fe. Y por último, el último,
Con esto estoy respondiendo a él. ¿Sí? Enfócate, ahí es sin, le faltó la N, sin titubear. Enfócate sin titubear. 3 cosas quiero destacar aquí. Vamos a leer los textos. Y así ya vamos terminando. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. 3 cosas. Número, cuando se llegue a Dios, pida sabiduría y guía sin titubear. Aquí la persona de doble ánimo es una persona que está entre lo que ofrece, las respuestas del mundo, las atracciones del mundo y también Dios. O sea, él tiene un pie acá y un pie acá. Esa persona Dios no le responde. ¿Me escuchó? Porque tiene su corazón dividido. Ustedes, por eso Santiago comienza diciendo, siervo del Señor. Yo me someto, Él es mi Dios, Él es mi Señor. Y Él tiene control. Entonces, usted no le puede pedir al mundo. O sea, cuando hablo del mundo, la filosofía del mundo, las soluciones del mundo, y también quiere la solución de Dios. Y cuando le pide a Dios, a ver si le conviene. ¿Sí? Si esa es la solución que me conviene, yo me voy por ahí. No. Entonces Dios no le da nada. Así lo dice. Mire, no piense en el verso 7, quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. Y él termina hablando de pobres y ricos. Mire, cuando uno no tiene mucho, se queja. Pero Santiago lo que está diciendo, tú tienes al Señor y tú tienes tesoros. Tú puedes venir a donde mí, que yo abro los cielos, hago todas las cosas a favor tuyo. Dios nos da lo que necesitamos. ¿Me explico? Ahora, muchas veces no tenemos lo que queremos, ¿verdad? Pero si usted se ajusta a lo que Dios le da, va a ser una persona feliz y va a estar viviendo tranquilo. ¿Por qué? Lo más importante, lo que está diciendo Santiago, no son las cosas materiales, sino la abundancia espiritual. Y Dios tiene abundancia espiritual y claro, Dios nos ayuda en todas las necesidades. Dios nos ayuda. ¿Me explico? ¿Sí? Hay un verso que dice, que era el verso favorito de mi papá, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Mire, Dios nos va a proveer. Ahora, por otro lado, habla del rico. Y al rico le está diciendo, no confíes solamente en tus riquezas. Dios nos bendice para bendecir a otros, porque había un problema en ese contexto. ¿Sí? Ustedes saben que los judíos son vivos, ¿no? ¿Verdad? Y algunos tienen esa capacidad de hacer negocios y de hacer plata. Y entre los cristianos había mucha gente rica. Pero ¿sabe qué? Había esta disparidad, ricos y pobres. Los pobres se quejaban. ¿Sí? Entonces Santiago les tiene que escribir. ¿Cuál es tu situación? No sé. ¿Por cuál adversidad estás pasando? No sé. Pero fíjense lo que él dice, ¿sí? Mantén el gozo en medio de las pruebas. 2, pide sabiduría constante. Y 3, enfócate en tu Dios, que Él está presto para ayudarte. Pídele a Él sabiduría y pídele con fe, no dudes.